Bueno, gente, llegó el momento de presentarte una comparativa súper interesante. Beat Studio Boss versus Bose Quiet Comfort. En este video vengo a hablarte de los puntos más importantes, como es la calidad de sonido. Voy a decirte cuál de los dos suena mejor, cuál tiene mejor cancelación de ruido, ya que los dos vienen con esta tecnología, también prueba de derrame, y al final voy a darte mi humilde opinión y voy a decirte cuál de estos dos vale la pena. Así que vamos con el video. Bien, subo acá de una vez. Voy a empezar mostrándote estuche. Ciertamente que el diseño en el estuche, el de Bose, es un poco más grande, es más ancho y más alto. Así que si tú eres un usuario que el tamaño sí importa para ti, pues en este caso vas a tener que aplicarlo, porque el diseño en el estuche de los Bose es más grande. A mí, en lo personal, no me molesta. Me siento bien. Esto audífono yo tengo tiempo usándolo, y en cuanto al tema del tamaño, para mí no ha sido ningún problema. Pero en cuanto a tamaño y diseño, le doy un punto a los Beat, porque lo veo como más, qué sé yo, se ve como mucho mejor. También el color rojo me encanta. Ojalá y Bose en algún momento lance uno de color rojo, porque a mí, de manera personal, te digo que me encanta mucho el color rojo. En cuanto a tecnología, pues ambos vienen con entrada USB tipo C en la parte de atrás. El estuche de los Beat tienen un bombillo LED y los Bose tienen bombillo LED en la parte frontal que te dice cuánto porcentaje de batería te queda. Ambos también tienen algo que a mí me gusta, y es que vienen con pines de carga magnético. Yo siempre resalto esto de unos audífonos premium o unos audífonos gama alta, como yo digo. Esto me gusta porque a la hora de tú recargar la batería, aparte de que te van a durar más tiempo, esto te va a brindar una carga de batería satisfactorio en ambos casos, para los Beat y igualmente para los Bose. Así que en este sentido están parejos. En cuanto a la autonomía de batería, aquí creo que hay un empate, porque la autonomía de batería en ambos casos está bien. El estuche, en el caso de los Beat, vienen con una batería que se mide de la siguiente manera. Si activas y desactivas la cancelación de ruido, esto va a ser lo que te va a dar el porcentaje de batería. Por ejemplo, con la cancelación de ruido desactivada te brindan 16 horas, y con la cancelación de ruido activada 10 horas, más los audífonos con carga tope te brindarían 24 horas con la cancelación de ruido desactivada. En cuanto a la batería de los Bose, te brindan 6 horas los audífonos y 12 horas el estuche, para un total de 18 horas. Pero ellos no te dicen, no te hablan de la cancelación de ruido desactivada ni nada. Es decir, que tienes un porcentaje total en todo el día de 18 horas. 12 horas el estuche y 6 horas los audífonos. Me imagino yo que están al mismo nivel, porque si los Bose te están brindando 18 horas con la cancelación de ruido activada y no te mencionan esto de que con la cancelación de ruido desactivada, significa que si tú la desactivas, pues te van a brindar también 24 horas sin ningún problema. En este sentido, en cuanto a la autonomía de batería, voy a darle parejo. Los dos lo siento al mismo nivel. Y si tú me preguntas a mí, Alex, pues ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Con cuál de los dos te ha ido mejor en cuanto a la autonomía de batería? Pues debo decirte que me ha ido bien con ambos, porque llevo tiempo usando los Bose y también ya llevo un par de días usando los Beat. Desde que me llegaron no lo he soltado jamás, lo he estado usando y me va súper bien con esta autonomía de batería. Así que en este sentido voy a darle parejo. Recuerda que la autonomía de batería, esto va a depender de cada usuario. Ustedes saben que si tú eres un usuario que le vas a estar metiendo caña, puede hacer que la batería varíe para cada usuario. Pero basado en mi experiencia, están parejos. Ahora voy a sacar los audífonos, y antes de hablarte de la calidad de sonido y decirte cuál es el rey en cuanto al sonido, mira,
Diseño en los audífonos y tecnología. Ciertamente que el diseño en el Bose es enorme. Mira, es muy grande. Y de hecho, mira, me lo voy a colocar. Me voy a colocar el izquierdo. Aquí está. Me coloco el izquierdo. Y me coloco el derecho. Dame colocarme el derecho acá. Aquí. Así es, mucho mejor. En cuanto a tecnología y diseño en los audífonos, fíjate, el de Bose es mucho más grande, se ve enorme delante de los Big. También vienen con almohadilla. Recuerda que para tú tener una buena experiencia con un buen sonido y una buena experiencia en cuanto a la cancelación de ruido, en ambos casos te recomiendo que uses la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. Mientras más apretadita te queda, mejor es, porque así vas a tener una mejor experiencia en cuanto a lo que acabo de decirte. Y es lo mismo en ambos casos, tanto en los Bose como en los Big, porque los dos vienen con almohadilla, mediano, pequeño y grande. Así que ya sabes, llévate de este consejo. Yo siempre uso la que se ajuste mejor a mi oído y luego de ahí te hago la comparativa y te digo mi experiencia. Pero en cuanto al diseño, ganan los Big porque lógicamente es un diseño más pequeño, se ve muy bien, no llama tanto la atención como en el caso de los Bose, que fíjate cómo sobresale un poco, y esto es algo que a muchos usuarios no les gusta. A mí en lo personal no me molesta. Si bien es cierto que si tú estás en el gym o estás en la calle, en algunas ocasiones la gente se quedan como medio mirándote el oído, como que wow, ¿qué es lo que se tiene en el oído? ¿Tú me entiendes? Pero a mí no me molesta, me siento bien, porque entiendo yo que este diseño Bose lo justifica en otras cosas, que de eso voy a hablarte más adelante, porque me parece a mí que por eso es que tú tienes una buena experiencia con el sonido, porque me encanta la calidad de sonido en estos Bose. Pero no voy a decirte en este bloque, no voy a decirte cuál tiene mejor calidad de sonido, porque eso lo voy a hacer en un bloque más adelante. Diseño y cuál es más ergonómico. Pues hay una tarea difícil aquí, porque fíjate, no te engañes, que este diseño de los Bose no te engañe, porque a pesar de que son más grandes, no sé si es por el diseño y por esta almohadilla, yo lo siento que también son cómodos. Pero si tú lo comparas en un día completo o en una jornada de 6 horas sin tú quitarte los audífonos, la fatiga, si tú me dices, pues entonces la fatiga, ¿cuál es mejor? Si lo comparas desde ese punto de vista de durar 6 horas, pues ganan los Big. No sé, siento que los Big, después de una jornada larga, me siento menos cansado. Ustedes saben que todos los audífonos, cualquier objeto que tú te coloques en tu oído, sabes que te van a molestar. No importa la marca que sea, no importa el audífono que sea, después de un rato que tú tengas, ya tú vas a sentir cierta molestia. Y eso me pasa, al menos eso me pasa a mí con la mayoría de audífonos que yo uso. Pero ¿qué pasa? Que con una duración como esta, yo siento que los Big están más cómodos, pero los Bose me va bien. Es decir, por esta razón yo no dejaría de comprar los Bose, porque a mí llevo tiempo usándolos desde que salieron al mercado, los tengo y me va muy bien, me gustan. Y esto de que tengan este diseño que sean un poquito más grande, tampoco a mí, y te lo digo de manera personal, esto a mí no me molesta, pero sí son más cómodos los Big si tú dura una jornada con ello más larga, si duras mucho tiempo con ello. También tecnología en los audífonos. Recuerda que los Bose son táctiles y esto vienen con un botón físico. Tú, para pedir cualquier acción, presionas un botón y ahí tú cancela la música, reproduce música. En el caso de los Big, tú activas y desactivas la cancelación de ruido en el lado izquierdo. También puedes hacerlo a través del teléfono. En el caso de si usas un iPhone, pues tú vas a la opción de Bluetooth y allí tú vas a poder activar y desactivar la cancelación de ruido. Igual para los Bose. Los Bose, tú controlas la multimedia en el lado derecho. Salto de canciones, responder llamada, hacer pausa en la música y todo este tipo de cosas lo haces con el derecho. Con el izquierdo solamente activas y desactiva la cancelación de ruido, y también es un botón que tú lo puedes configurar para otras tareas. Si descarga la aplicación de Bose, pues a través de allí tú lo puedes
ocupar para otras tareas. Yo lo dejo con la cancelación de ruido porque me va muy bien, simplemente activo y desactivo. Mi experiencia con la cancelación de ruido en ambos casos, bueno, lo sometí a duras pruebas. ¿Qué hice? He salido con ello a sitios que hay mucho ruido, he estado haciendo ejercicio al aire libre para ver con cuál me siento más confortable cuando tengo la cancelación de ruido desactivada. Y en este sentido, lamentablemente, los Bose destrozan a los Big, ya que siento que la experiencia con la cancelación de ruido es mucho más brutal en los Bose, porque cuando yo la activo, literalmente se silencia todo lo que está a mi alrededor. Y eso que están peleando parejos en el sentido de que yo tengo la almohadilla perfecta para mis oídos en ambos casos. Así que muchas veces algunos usuarios no sienten que el audífono se desarrolla bien porque no colocan la almohadilla correcta. En mi caso yo lo hice, y lo hice para disfrutar los audífonos, y lo hice también para venir aquí y hablar de ustedes con base. No es que los Big sean malos en cuanto a la cancelación de ruido, no, son bien también. Lo que pasa es que si lo comparas con los Bose, pues ahí tú tienes una experiencia mucho mejor. Y en esa parte es que entra lo que yo te digo, lo del diseño. Quizá este diseño un poco grotesco, vamos a decir así, quizá esto sea lo que brinda de que tú tengas esta grata experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. Así que ya saben, chicos, en este sentido ganan los de Bose. Y ahora, certificación a prueba de derrame. Los Big vienen con IPX4, una buena certificación a prueba de derrame, y me va súper bien. Los Bose también vienen con una buena certificación a prueba de derrame. A ambos los sometí a una dura prueba donde le vacié una botella de agua en ambos casos, y están parejos. No importa si tú vas al gimnasio y tú sudas muchísimo, pues con ambos casos va a ser lo mismo. O si tú estás, por ejemplo, haciendo ejercicio al aire libre, estás caminando o corriendo y empieza a llover o empiezas a sudar mucho, pues los dos vienen con una certificación a prueba de derrame muy buena, porque en ambos casos los sometí a esas pruebas y ninguno de los dos, hasta este momento, ninguno de los dos han presentado problema. Hay un dato que no lo dije ahorita y me llegó a la mente ahora porque estoy haciendo este video sin guión, porque la mayoría de tecnología que tienen estos audífonos me la sé como la palma de mi mano. En el caso de los Bose, los conozco como la palma de mi mano porque tengo mucho tiempo usándolo, igual para los Big. Algo que no dije con los estuches, y es que este viene con carga inalámbrica y este no. Es un punto que tú tienes que tomar en cuenta en caso de que tú quieras cargar este estuche de manera inalámbrica. Pero ahora vamos a la parte, una parte importante y una parte que yo sé que a muchos usuarios les interesa, y es el tema de las llamadas. Ustedes saben que con esta nueva era de que tú puedes hablar por WhatsApp, casi siempre yo, en vez de estar escribiendo, pues prefiero hacer una llamada por WhatsApp o una llamada por teléfono normal. En caso de aquí de Estados Unidos, que las llamadas están incluidas en tu plan, y aquí tú haces una llamada a un teléfono o a un celular y es lo mismo. Aquí tú no estás con esto de que no, llámame por WhatsApp. Tenemos esa cierta ventaja. Si no es así, pues usa WhatsApp, porque yo en mi momento, cuando vivía en RD, pues yo siempre hablaba por WhatsApp, porque así no tenía que pagar una factura de teléfono más alta. ¿Qué pasa en este sentido? Bueno, le voy a dar un punto a los Big. ¿Por qué? Porque me encanta que en ellos funcionan los dos en una llamada. Paso a explicarme. Por ejemplo, si tenemos una autonomía de batería de 8 horas con la cancelación de ruido desactivada, si se te descarga uno, tú empiezas a hablar con el otro y vas a tener, vamos a decir, 16 horas de manos libres. Se te descarga uno y tienes el otro cargado a tope, lo cambias y así vas a poder hablar todo el día por teléfono sin necesidad de tener que volver a recargar los audífonos, porque ambos son independientes. Y también noté que la llamada se escucha muy bien, no importa si usas un solo o si usas los dos. En el caso de los Bose, se escucha muy bien
Tienen cancelación de ruido en los micrófonos, algo que se agradece muchísimo. También los Beats, si tú estás al aire libre y hace mucho viento o hace mucho ruido, pues tú vas a notar que eso no le molesta a la otra persona. Y eso es algo que a mí en lo personal me gusta, porque cuando tú estás conversando y si hay mucho ruido o hay mucho viento, eso va a minimizar el impacto en los micrófonos y no le va a estar molestando a la persona con la que tú estés hablando. En caso de que tú estés haciendo ejercicio al aire libre, como en mi caso, que a mí me gusta de vez en cuando hago ejercicio al aire libre, siempre me gusta llevarme unos audífonos, y si tienen esta tecnología, pues esto se agradece. También punto negativo en los Bose es que en una llamada solo funciona el lado derecho. Si se te descargó el lado derecho, te quedaste sin manos libres. A pesar de que la llamada se escucha en ambos, porque cuando tú estás hablando, tú escuchas la llamada en ambos audífonos. El único problema es que si tenemos una autonomía de 6 horas y esas 6 horas se te fueron, por ejemplo, si tú estás todo el día en la calle trabajando o manejando y necesitas hablar por teléfono, lamentablemente te vas a quedar sin manos libres y vas a tener que ponerlo a cargar, o vas a tener que llevarte un par de audífonos extra para la gente que maneja. Yo mismo soy uno que recomiendo que cuando estés manejando no uses el teléfono, usa unas manos libres, porque esto va a evitar de que tengas un accidente, ¿no? Y es muy peligroso. Así que lamentablemente en este sentido ganan los Big, a pesar de que las llamadas en ambos casos se escuchan brutales. En los dos la llamada en sí se oye muy bien, los micrófonos se oyen brutales, tú vas a tener una llamada satisfactoria en ambos casos, y en este sentido le doy un punto parejo, pero ganan los Big por lo que acabo de decirte, porque son independientes y ambos funcionan en una llamada. Y llegamos a la parte donde voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a la calidad de sonido. Un apartado que me parece a mí que tú tienes que tomar en cuenta si decides comprarte cualquiera de los dos, ya sean los Bose o los Big. Mira, en cuanto a la calidad de sonido, ganan los Bose. Si lo componen los dos de tú a tú, ganan los Bose. No sé, siento que los bajos, los medios, los graves retumban más en los Bose. No importa la música que tú escuches, puede ser música en vivo, puede ser cualquier tipo de música, tú vas a sentir que el impacto en la música es mejor en los Bose. Y eso, que estamos delante de que los Big suenan bien, porque no te voy a decir que no suenan mal, es que estos suenan mal, porque tienen un sonido brutal. Estos suenan también. Lo que siento es que los bajos deben de mejorar una mínima cosa. No es que los bajos son malos, pero siento que deben mejorar un poco. Si lo comparas con los Bose, pues tú vas a notar la diferencia del cielo a la tierra cuando tú estés disfrutando, por ejemplo, de un reggaetón, o estés disfrutando de este tipo de música que requieren que los bajos estén machucando, como en el caso de un dembow. Un dembow sin bajo pues no sirve para nada, se escucha mal, y ese es mi caso. Así que en este sentido ambos suenan bien, pero lamentablemente yo no sé cómo es que Bose lo hace. Tienen un gran punto de parte mía en cuanto a la calidad de sonido. Y llegamos a la parte donde voy a darte ya mi veredicto final y decirte con cuál me quedo. Lo primero es tomar en cuenta la diferencia en precios, ya que estos rondan los 200, casi $300, y estos solo cuestan $150. Es decir, que hay una diferencia en precio sabrosa. También voy a dejarte un enlace en la descripción de este video para que vayas y lo compres. Un enlace de Amazon, un enlace de eBay. Así que pásate por ahí, que hay unos descuentos súper sabrosos para que te compres cualquiera de estos dos audífonos. Pero ahora viene mi veredicto final. Tomando en cuenta todo lo que acabo de decirte y tomando en cuenta mi experiencia con ambos, si tú me preguntas a mí, Alex, ¿con cuál te quedas? Pues en mi caso me quedaría con los dos, porque para ser honesto contigo, ambos me gustan, pero lamentablemente esta es una comparativa y yo tengo que dar mi veredicto final. Mira, de manera personal, y esto te lo voy a decir de manera personal, mi manera, tomando en cuenta el precio, tomando en cuenta todo esto, la tecnología, yo me quedaría con los Bose. Yo me quedaría con esto.
a sabienda, no sé si así que se dice, a sabienda o sabiendo bien de que no son buenos en la llamada porque solo funciona uno, no tienen un gran diseño, la autonomía de batería, no tienen un estuche con un buen diseño tampoco, un diseño muy grande, pero yo me quedaría con los Bose. Toma en cuenta tú, en caso de que estés viendo, por si te compras uno de los dos, este tiene mejor diseño, este tiene que funcionan los dos en una llamada. Y un dato importante, en ambos casos, no importa que lo uses con iOS o que lo uses con Android. Hice pruebas en ambos con las dos plataformas y es lo mismo, no hay diferencia. Los dos funcionan bien con un Android o con un iPhone. Si bien es cierto que en los casos de los Big, me parece que es desde Android 7 hasta arriba. Desde Android 7 hacia abajo, no estoy seguro, pero creo que así es, que ellos exigen el sistema operativo del 7 hacia arriba. Así que si tú tienes una versión de Android muy vieja, tienes que leerte el manual porque es posible que no te funcionen bien. Pero basado en esto, los dos están bien en ambas plataformas. Así que mi decisión final es que me voy con los Bose, tomando en cuenta que los Beats también son muy buenos, que ambos audífonos son muy buenos, pero en esta comparativa, de manera personal, a mí me gustan más los Bose. Cuéntame tú aquí en los comentarios, para ti, ¿cuál ganó en esta comparativa? ¿Con cuál te irías tú? Si te vas con los Beats o si te vas con los Bose. Big, no sé cómo se pronuncia eso, así que no sé si me entendieron. Hasta el próximo video. Bye bye.